También devela el componente social de este oficio que practicamos con mayor o menor constancia distintas personas. Es que justamente es un ejercicio que no es personal, o sea, no es necesariamente completamente personal, sino que dialoga al igual que nuestra personalidad y todo lo que nos compone con el resto del mundo. Y en este caso el mismo ejercicio de mostrarle a otras personas define muchos elementos o te ayuda cuando son grupos íntimos o grupos de corrección. También hace la suerte de mostrarte esa mirada fuera de ti mismo, de tu propio proceso. Buenas Buenas noches. noches. Esta Es es la la vestimenta. vestimenta. Buenas noches. Hoy nos encontramos con Camilo Norambuena, poeta chileno. Camilo Norambuena Madariaga, Santiago 1993. Es parte del colectivo Taller Lorcocrán, con quienes publicó la plaqueta Avenida Las Torres y fue incluido en la antología de poesía del mismo taller, ambas impresas en el año 2019. Fue becario de la Fundación Pablo Neruda en el 2013 y obtuvo mención honrosa en los Juegos Literarios Gabriela Mistral 2017 y segundo lugar en el quinto concurso de poesía del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura 2010. Ha sido invitado a diversos encuentros de poesía, destacando la participación en el Festival Transfronterizo de Poesía Panza de Oro de Cochabamba 2019 y el encuentro Tras Andes 2011. Buenas noches, Camilo. Buenas noches, Lucía, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Tú? Bien, también aquí todo excelente. Camilo es un gran amigo que conocí en un recital, bueno, no un recital, en un festival de poesía en Cochabamba llamado, La ciudad del mal. sí, llamado Panza de Oro. Ahí, bueno, conocí a Camilo y a otros amigos más que chilenos, hermosos poetas, hermosas amistades. Y bueno, hoy nos acompaña aquí, vamos a hablar un poquito sobre todo, ¿no? En realidad no tenemos una línea específica para hablar, pero nos gustaría hablar sobre todo sobre poesía porque es lo que nos incumbe y, ¿Por qué? o sea, porque todos Me hacemos vuelve, poesía. me vuelve el podcast un podcast de poesía, ¿no? No es, Ya no- habíamos hablado de esto. No, mentira. Hablamos con Camilo, porque Camilo es parte además de un proyecto súper interesante, que es el Taller Loco Cran. Sigue siendo eso, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto que sí. Del taller Lord Cochrane, bueno, en resumen, somos un taller literario como cualquier otro. ¿Y cómo se llama esto? Y lo que nos dedicamos principalmente a la corrección de texto y en el fondo a compartir nuestro proceso y ser una primera lectura mutua entre los miembros del taller para justamente empezar a trabajar proyectos de libros, de poemarios, de narrativa también. Últimamente ha estado muy fuerte el impulso hacia la narrativa, ha llegado gente nueva y ahora en periodo de pandemia ha seguido funcionando a través online. Hemos seguido juntando y revisando porque los procesos no han parado con todo esto. Claro, me encanta que me dices un taller literario como cualquier otro, porque en realidad no tenemos muchos talleres aquí. Se hace muy poco. Y sí, cuando se hacen son medio invisibles también, entonces. No hay mucha costumbre de escritura y de talleres. Perfecto. No, acá también igual está hay el harta el tradición de eso. factor, claro, una cuestión más cultural, supongo. Porque el detalle también es que normalmente cuando se hacen talleres, o sea, tanto aquí como normalmente en Venezuela o otros países de Latinoamérica, obviamente hay un aporte, digamos, tienes que pagar al tallerista, etcétera, pero... Y empiezan y terminan, ¿no? Y exacto, tiene un lugar en el tiempo y en el espacio. Claro, la diferencia de acá es que esto también partió como una iniciativa así, pues que partió el Carlos Cardani, en la que justamente invocó a todos estos seres del mal que que llega de repente, pero por líneas muy desde la amistad y desde la afinidad. Y, y de a poco fuimos llegando distintas personas que fueron componiendo el taller y al principio también tenía esa misma dinámica. Lo que pasa es que nunca tuvo una fecha de término y esa fecha de término finalmente
se extendió hasta convertirnos finalmente en una organización mucho más, o sea, que ya se había desligado un poquito de esa jerarquización que se da dentro de los talleres literarios que son dirigidos por una persona. En el fondo existe, en el fondo se democratiza en el fondo las decisiones, empieza a pensarse otro tipo de actividades, pero siempre enfocados creo yo, en la pega que mejor nos sale, que es, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Corregir textos. Y en el fondo entregar juicios críticos y aportes a la escritura de cada persona que está dentro del taller. De ahí se han desprendido un montón de otros elementos. Claro, y precisamente una de las cosas que yo podría resaltar del taller Lord Cochrane, o de lo que conozco, digamos, del taller, eso que se ha convertido en una cuestión más horizontal, ¿no? No es que está el tallerista como tal y los que están este, dentro del taller y no hay una cuestión así jerárquica, ¿no? Eso me agrada mucho, porque normalmente los talleres tienen como una estructura, ¿no? Tienen su estructura de jerarquización, ¿no? Y el tallerista está, digamos, es el que toma las decisiones o es el que tiene una visión, no sé, crítica o que guía el pedo estético hacia uno u otro lugar, ¿no? Pero en este sentido me parece que el taller Lord Cochrane, bueno, tú me dices que hay muchos otros talleres, ¿no? Pero Lord Cochrane, Que sabemos, digamos, aquí. claro, me parece Claro, lo que pasa, interesante. claro, lo que pasa es que nosotros en general somos una generación, y anterior incluso, no sé, pues Cardani, que es mayor que todas las personas que están dentro del taller, y de antes incluso ya venían con una escuela de talleres que partió en Balmaceda 1215, que era una organización que era parte o sea, que era creo que era dependiente del Ministerio de Educación antes de ser Ministerio de Cultura, y donde hacía hubo un tiempo donde hubo muy buenos talleres literarios liderados por escritores ultra conocidos o que en el fondo ya tenían un cierto carrete. Y aparte de eso se generaba un vínculo y en el fondo conocer a personas de tu misma edad o compartir escritura o bien también involucrarse o conocer mucho más o adentrarse dentro de este mundo de la escritura a través de sus relaciones sociales, ¿cachai? Porque eso también hace también la literatura, la relación que tiene con los escritores, conocer a las personas que están escribiendo, tener lecturas más actualizadas al respecto del panorama contemporáneo que rodea tu propia escritura. Así que en ese sentido fue muy común, o en el fondo en la mayoría de las personas que estamos dentro de este taller previamente estuvimos en esas otras instancias de taller que eran gratuitos. ¿Sí? Y aparte de eso, otras iniciativas autónomas en las que cada uno participó dentro de su vida. Ya. Oye, quería también hablar de eso que dijiste sobre la afinidad en la escritura. O sea, sí es verdad que obviamente uno tiende siempre a gravitar con las personas con las que uno tiene afinidad por la forma de escribir o las cosas que se escriben o los temas, etcétera. Pero, no sé, a primeras instancias podría parecer que es mucho más difícil editar por afinidad, o sea, ser parte de un grupo que edita con gente con la que tienes afinidad en la escritura, porque, no sé, algunas personas pueden decir, obvio que te va a gustar porque te gusta cómo escribe, siempre te ha gustado cómo escribe, pero en realidad creo que es un poco más difícil y todo. Llegar a tener un buen ejercicio crítico, especialmente con gente con la que no puede gustarte todo lo que hace porque precisamente tienes una afinidad con ellos. Bueno, ese quizás entiendo la idea de grupo afinidad no necesariamente porque tenemos escrituras o lecturas similares. Justamente en este caso lo que existe fue juntar un montón de gente dentro de un mismo espacio, conocernos y dentro de ese espacio descubrir cosas que nos gustan y no nos gustan. O sea, yo también dentro de ese mismo taller existen escrituras que me llaman más o están más ad hoc al tipo de poesía o de escritura en general que a mí me puede agradar. Pero nosotros vemos de alguna forma también el texto como lo que manda en este caso. No tanto a tanto la escritura. En el fondo, el ejercicio que hacemos de corrección, en este caso de una amistad, porque somos amigos y amigas en este caso,
va siempre desde lo que el texto está pidiendo, sus proyecciones, los elementos que consideramos están de más o que en el fondo es el ejercicio de edición, básicamente. Claro, y eso afina, ¿no? Un sentimiento crítico te hace leer mejor y finalmente escribir mejor, ¿no? Sí, sí, creo que, o sea, yo creo que muchas de las personas que hemos estado en ese taller hemos pasado por una evolución dentro de nuestra escritura o- o creo que vamos desarrollando nuevas capacidades o incluso nos vamos poniendo retos. En el último tiempo es muy divertido ese ejercicio porque ahora en cuarentena nos hemos estado poniendo retos así como challenge de escritura. No sé si deba decir esto, no sé si deba decir esto, pero lo voy a decir igual. Pero la weá es que, no sé, pues igual nacen, no sé, pues de repente nos tiramos un reto, de aquí a un mes tenéis que escribir un cuento, o de aquí a un mes tienes que escribir un poema o traer una corrección de este texto, y eso se apuesta. O también traer libros leídos, ¿cachai? Ejercicios de lectura también hacemos, ¿cachai? Para en el fondo también ampliar también nuestro campo de juego. Si ese es es también lo divertido de estar en una dinámica así de lúdica finalmente. Si nosotros la idea es pasarlo bien escribiendo, si no, ¿para qué vaya a escribir? Claro, Obviamente. claro. Si la cosa se torna una tortura, no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, igual, igual me gustaría hacer otras entrevistas con otros de los chicos, ¿no? Del taller. De hecho, he hablado con Cardani, pero ahorita está súper ocupado Es un hombre ocupado. con su pedaleo librería. Digamos que Entonces, ese joven no tiene espacio para nada en esta vida. Solo para nosotros es un día, claro, solo para sí, nosotros es un día de la semana. Y el resto descanso. por eso, está súper complicado. Sí, estaba full. Porque quería hablar con él más, exacto, de todo esto. Pero bueno, ya que hemos ¿Ya tocado... quieres nuestro plan B? No, mentira. Mentira. No, sí, yo soy el plan como Z en realidad, porque, o sea, yo por ejemplo, soy una persona que admiro mucho a mis compañeras y compañeros del taller. Muchos de ellos son escrituras que a mí me agradan y que me encienden así, pero en, y en ese caso para mí es un doble trabajo, porque al gustarme mucho a veces es muy difícil emitir un juego crítico, pero un juicio crítico, pero de Claro. todas Claro. formas ahí es donde uno va aprendiendo y al menos creo yo que yo lo he ido desarrollando y dentro de todo el periodo, o sea, son como 4 años, 3, 4 años que llevamos con el taller Lord Cochrane funcionando. Sí, es un gran Ininterrumpido, no nos hemos periodo de tomado tiempo. vacaciones. Este, bueno, pero vamos un poco más hacia ti. Qué miedo. Ya, Mira, no estaba preparado para esto. o sea, no. O sea, quería preguntarte más o menos de cómo llegaste a la poesía, cómo empezaste no sé a la poesía como tal, pero a la literatura, a la escritura. ¿Cómo te acercaste tú a este mundo Ya, en tus primeros años, digamos? sí, creo que hay dos momentos dentro de... Bueno, y más de uno siempre, porque uno, en mi caso, tuve mucho tiempo que estuve fuera de como el mundillo en realidad. Cosas de las que no vamos a hablar. Pero sí puedo hablar de cómo entré de cabro chico. Yo empecé a escribir en base a siempre haciendo música. Estaba muy ligado al rap. Y a partir del rap yo empecé a hacer en el fondo a trabajar, en el fondo a escribir. ¿Cachai? Un ejercicio tan básico como escribir y corregir, en el fondo decir, quiero decir esto, quiero decir lo otro y cómo lo voy a decir también. Después de eso ya fue el ejercicio de los talleres literarios, que ya también devino en una conciencia mucho más grande de lo que era la literatura o hacer poesía en ese caso, porque yo partí en talleres de poesía. Y también de entender que existe una tradición mucho mayor que te antecede, aprender a leer. Ya que yo siempre me he considerado una persona que frente a otras que conozco soy muy poco, fui de joven muy poco lector. Tiempo que en el fondo he tenido que desarrollar con los años, y creo que, bueno, ahora me siento orgulloso que el 80% de mi librería la leí. Pero, o sea, de mi biblioteca en este caso. Pero, ¿cómo se llama esto?
El, ¿cómo decir esto? Ese fue yo creo que un segundo momento en el que ya en el fondo asumí una conciencia mayor del ejercicio literario y en el fondo el ejercicio de corrección, que yo creo que es uno de los elementos más importantes dentro de nuestro oficio. Eso, y aparte mostrar, y bueno, y obviamente esta idea de mostrar a otras personas o esta idea de que existe un lector o lectora que nos está, que en el fondo está ahí, que es importante también referirse hacia él y que en el fondo tú no eres sino con ese lector, que si no es finalmente escritura personal nomás, que la encuentro completamente válida y un ejercicio hermoso también. Pero la idea es que en el fondo creo que lo que va diferenciando ese camino o lo que va definiendo las personalidades que adquieres como escritor es justamente esa noción de otra persona que te va a leer. Claro, también el qué decir, ¿no? O sea, qué puedes aportar tú, digamos, cuál es tu aporte, digamos, qué quieres transmitir con escribiendo lo que escribes, o escribiendo hacia quien escribes, o criticando lo que criticas, ¿sabes? También eso hay que tomarlo en consideración, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo contigo en que, digamos, una de las partes más difíciles del oficio, digamos, de escribir poesía, es curarla, ¿no? O sea, depurar, leer, sacar palabras, o sea, es un ejercicio bien fuerte porque también implica también enfrentarse a uno mismo, ¿no? O sea, hay cosas que de repente te gustan, pero te das cuenta que no funcionan dentro de un texto. Y bueno, tienes que sacarlas, o sea, no, no puedes tener, digamos, favoritismos por algo que no funciona, ¿no? O sea, Claro, no puedes casarte con es, tu es propia bien, escritura. Mm. Es muy difícil, creo yo. O exactamente. sea, creo que ese ejercicio, o separar en el fondo, separarte o salir un poquito y ver desde afuera el poema o lo que estés escribiendo, el cuento, la novela, etcétera, es justamente, o incluso una misma canción. Si estás escribiendo una canción, es salir de ese lugar y verlo desde afuera, que es lo más difícil. Ese es un proceso que cuesta. O sea, yo creo que hay muchos escritores y escritoras que nunca pueden decir que salen por completo. Por algo existe el mismo ejercicio de la edición. Si no, no existiría. O por qué nos juntamos en este caso con otras personas y nos mostramos los textos y recibimos críticas. Justamente para tener esa primera mirada. Claro. Claro, porque finalmente uno es una sola persona, o sea, entonces si uno pretende hacer arte solo desde uno mismo y para uno mismo, siempre se va a quedar un poco pequeño, frente a todo. Y hay también una responsabilidad de verte en los demás y de ver lo que está pasando a tu alrededor. Y creo que ahí es donde se vuelve más interesante, por lo menos, el ejercicio. Porque no necesariamente uno está haciendo algo gigante o importante, nada, pero por lo menos el ejercicio se vuelve más interesante cuando uno sale de uno mismo, creo. Exacto. Y que también devela el componente social de este oficio que practicamos con mayor o menor constancia distintas personas. Es que justamente es un ejercicio que no es personal, o sea, no es necesariamente completamente personal, sino que dialoga al igual que nuestra personalidad y todo lo que nos compone con el resto del mundo. Y en este caso el mismo ejercicio de mostrarle a otras personas define muchos elementos o te ayuda cuando son grupos íntimos o grupos de corrección. También hace la suerte de mostrarte esa mirada fuera de ti mismo, de tu propio proceso. Claro, además hay algo también súper interesante, ¿no? Que, o sea, ahorita estaba pensando al respecto, tanto el problema de la locura, digamos, dentro de la sociedad, como también las manifestaciones artísticas, son como que una catarsis necesaria, pero que no necesariamente es hecha por todos los ciudadanos, ¿no? Es como que hay ciertas personas con la sensibilidad eh, que, digamos, entre comillas, pueden sacrificar un rato de su tiempo para hacer esa catarsis colectiva. Y creo que la poesía tiene mucho de eso, de esa de crítica tanto individual como social, de pararse en un contexto y decir, bueno, yo siento que estamos aquí, hacia dónde vamos,
o esto me gusta, esto no, pero desde otros puntos de vista, ¿no? Porque ahí es donde ya entra la interioridad de cada quien, ¿no? Y eso, eso le da otro carácter al asunto. Ahora, te quería preguntar también, tú eres sociólogo, ¿no? ¿Cómo, Aprendiendo de... cómo llegaste a la No, sociología? no, O esas son sea, cosas de las que no deberíamos hablar. Pero bueno, cosas de las que uno se arrepiente en esta vida. Porque uno podría, porque no sé, pues yo fui a estudiar sociología porque dije, no, yo quiero ayudar a mi gente, quiero ayudar y quiero generar algún tipo de servicio social igual, pero en este país no está la mano para eso. O sea, si hubiese sido más vivaracho y más Mateo también, me habría, me habría estudiado para paramédico, ¿cachai? O para algún ejercicio en el sistema de salud, porque esas son las cosas que son realmente necesarias. ¿Cachai? Pero bueno, uno estudia sociología y lo pasé excelente. Digamos que lo pasé excelente, que fue un proceso que en el fondo ahora, por ejemplo, me tiene trabajando en un trabajo que no me gusta, pero es mi primer trabajo profesional. Que por eso no quería hablar de esto, porque es muy íntimo. Pero sí, pero ¿cómo se llama esto? Es lo que es nomás, po. No creo que tampoco que me creo que el ejercicio de haber entrado a la universidad, que al principio yo no quería entrar a la universidad y me demoré harto en entrar, fue justamente tener un montón de lecturas que no habría tenido fuera de ella. Porque esos son elementos que no lo habría tenido. O sea, yo me habría formado con las lecturas recomendadas, con las lecturas que yo buscaba en base a mis propias afinidades. Y en cambio esa entrada o el hecho de estudiar ciencias sociales te ayuda a conocer otros elementos, y lo más importante creo yo es conocer al enemigo en este caso, que creo que en este caso es el modo de producción que tenemos, y también los sistemas de desarrollo que en cada país hacen estragos con la vida humana. O sea, ya ven cómo estamos acá, cómo nos tienen acá. En este caso estos asquerosos fascistas, weón, porque estamos en dictadura en este país y esa weá es innegable. Estamos en un ejercicio dictatorial. Y, y justamente entender ciertos procesos históricos también ayuda a cultivar en este caso, y obviamente acompaña los procesos escriturales y los procesos creativos de cada persona. sí, precisamente por eso quería tocar el tema, porque Claro, ahí queríamos ir, o sea, una de mis, o sea, como que es una de mis interrogantes permanentes, pero siempre siento que es bien difícil, no sé, querer hacer, o sea, siempre es difícil querer hacer cosas no muy útiles, porque el arte no es útil, en países como los nuestros, en donde, no sé, o sea, cada rato algo se está derrumbando. Entonces, es un problema estructural que no se resuelve con un cambio de gobierno, otro cambio de gobierno, porque al final de cuentas estamos siempre dando vueltas en el mismo lugar desde hace, no sé, desde principios del siglo XX inclusive. Entonces, no sé, pensar también que no es que podamos ser útiles de alguna forma, haciendo como lo que estabas diciendo, o sea, no creo tanto en la crítica social desde el arte, pero sí en una especie de ejercicio de clarificación mental, no solo individual, sino también colectiva, ¿no? O sea, creo que por lo menos podemos estarnos pensando a través de la escritura, y mientras más nos podemos integrar entre las personas que les gusta escribir, las personas que no les gusta escribir, algunas que sí se pueden sentar a escucharte, aunque nunca vayan a abrir uno de los libros del taller, lo que sea, pero, o sea, no sé, creo que también es importante insistir con ese tipo de cosas porque, aun cuando sea, puede ser un descanso, ¿no? De lo que pasa, y por eso creo que me interesa saber, y ahí viene la pregunta, cómo es escribir en el Chile de ahorita. Uf, creo que esa creo que es una pregunta difícil de responder, porque a pesar de que tengo de alguna forma eh, cer- tengo en el fondo cercanía con otros procesos escriturales, me refiero a las amistades, etcétera, o los mismos propios. eh, no sé necesariamente si es que el se está escribiendo el Chile de ahorita en este caso, o en el fondo se está dialogando con ese elemento. Creo que siempre lo estamos,
sí o sí. O sea, no somos sino personas, en este caso, víctimas de violencias estructurales que son gigantescas y que han estado con nosotros toda nuestra vida. En los distintos países de este tercer mundo, finalmente. Y y creo yo en ese caso que sí se genera un diálogo y sí existe un elemento que al menos a mí me llama mucho la atención, y es cuando las escrituras dialogan con eso. Cuando las escrituras logran resignificar esos momentos o encontrar los puntos de fuga de esas violencias estructurales, sin ni siquiera mencionarlas. Puede ser en toda la historia del arte, pueden ser a través de la misma intervención, del uso de esas figuras, o al mismo tiempo de cómo se quiebra. O sea, yo creo que en este momento no estamos ni deberíamos pensar un ejercicio vanguardista, ¿cachai? Pero sí creo que estamos en un momento en el que el arte debe estar enfocado en develar esos puntos que en el fondo muestran otras posibilidades de mundo, o al mismo tiempo la misma miseria que nos ha llegado a cubrir, pues finalmente, si estamos en la mierda. Sí, claro, es que es bien difícil porque no puedes entrar pensando así como que voy a retratar mi sociedad ni nada por el estilo, pero, o sea, estás viviendo eso, entonces es inevitable que permee en algo. Y además también es importante tener conciencia de eso también, como para saber que definitivamente es parte de la historia, es parte de lo que está pasando y se va a poder leer después. Entonces, como creo que es importante tener conciencia de que no solamente escribes. Por eso, lo mismo, ¿no? La escritura solitaria, no, digamos, uno tiene que siempre creo que tener conciencia que viven con un montón de otra gente y en un tiempo particular, ¿no? Y ojo que Eso. y ojo que además o sea, yo hablé de puras cosas terribles también, porque hablé como de miserias, hablo de ese tipo de cosas, pero creo que la escritura también tiene ese otro papel, y es de encontrar, o sea, o el mismo ejercicio voy a plantearlo en palabras muy burdas, como el ejercicio de la búsqueda de la belleza, así como se dice, pero justamente que lo difícil que es buscar perla en la bolsa, en bolsas de basura, ¿cachai? O sea, ese es también un ejercicio que creo que es necesario todavía, y siempre va a ser necesario, ¿cachai? O sea, y buscar también cosas bellas. Me acuerdo cuando leí por primera vez un autor peruano que me gusta mucho, que es Juan Ramírez Ruiz, que parte en un par de vueltas por la realidad, parte con un poema maravilloso que es El Júbilo, y que te deja para la cagada. Porque en el fondo plantea un momento que es tan una previa de algo que en el fondo va a ser hermoso y que puede no llegar nunca, pero está ahí, y solamente esa sensación es la que te genera, y que en el fondo abre esos otros mundos, o abre esa posibilidad de que, o abre incluso la posibilidad de lo atómico de ese instante. Y ese tipo de weas a mí me motivan, al menos. Creo que también busco mucho eso cuando leo poesía, principalmente, en que también me lleva en ese tipo de puntos los poemas que leo. Sí, de hecho, o sea, creo que también uno de los grandes poderes que tiene en este caso la poesía, el arte en general, pero la poesía es ese rescatar de entre todas esas miserias humanas en las que se vive, rescatar la belleza, lo que viene ahí adentro, ¿no? O sea, no todo está absolutamente podrido, ¿no? Siempre hay una belleza hasta en lo más terrible. El ejercicio de tratar de encontrar esa belleza dentro de toda esa mierda es también mérito, digamos, de los artistas. Mm. O sea, y también ser honestos consigo mismo, porque no creo que, a pesar de que podemos haber vivido las vidas las de cualquier mierda de vida, o podemos haber tenido episodios muy terribles, la vida no siempre se articula en base a lo traumático, elementos así. Creo que son elementos que nos definen, pero también los momentos en los que podemos haber sido felices una vez en la vida, pero ese único momento puede definirnos tanto como cualquier trauma. Claro. Claro. Y ese tipo de elementos Y además también en hay que este buscar. tipo... Perdón. No, dale. O sea, y en este tipo igual de circunstancias en donde, no sé, por ejemplo, ahorita la misma pandemia ha hecho que nos estemos buscando más todavía, porque, o sea, sí, ya nos habíamos
nos leíamos, a veces nos conocíamos, somos niños del internet, etcétera, pero lo primero que hemos hecho, por lo menos una de las primeras cosas que yo he hecho ha sido como que, no sé, buscar a todos mis amigos poetas, buscar a todos los poetas y empezar a leer todo lo que están haciendo, a tratar de, no sé, de ver lecturas y de ver cosas así. Entonces, creo que es uno de los lugares más lindos del mundo, por lo menos para mí, así, el lugar invisible de la poesía. Qué lindo eso que dijiste. Qué lindo. Me encantó. La idea de que en el fondo para ti es uno de los lugares más bellos, ese círculo que te rodea, incluso en estos momentos en los que no podemos tener ese círculo tan de piel, ¿cachai? O más ustedes que tienen una condición también de exilio prácticamente, y que en el fondo tienen un montón de personas que están difuminadas por distintas partes de Latinoamérica. De amistades con las que ustedes creo que... ¿Estás hablando de Venezuela? Estaba Hablando de hablando del Venezuela. venezolano. Sí, Ella es Y yo soy boliviana. boliviana. tú eres boliviana. Sí. Muy bien. Pero sí, total. Hay un éxodo y un pedo muy loco sin caer en estos temas de política y etcétera. Todo es político, pero sin caerse mucho en ese asunto. Como que también el hecho de que hayan tantos venezolanos alrededor del mundo y que nosotros siempre hayamos sido un pueblo que recibía a todos, y ahora, no sé, nos encontramos con una cara bien fuerte no sé, de otros países, como por ejemplo Chile. Hay muchos venezolanos en Chile, pero Chile es un país difícil, es un país que, o sea, Chile es malo con los chilenos. Un país- Chile es malo con los un país que chilenos, duele. ahora con los demás, con los demás es Es difícil. peor, po. Siendo que en Venezuela yo tengo vecinos que huyeron de la dictadura y que vivieron en Venezuela toda su vida después, ¿no? Han muerto allá y todo. Y nadie nunca los molestó, digamos, o sea, más bien se les dieron todas las oportunidades. Pero en fin, cambiando de tema. Borrón. Básica Ah, justificación. edición, censura. Oye, ¿cómo se Dime. llama esto? Que yo que tenía una idea al respecto. Bueno, que claro, efectivamente este país culiado duele. Este país duele en cada momento. Los que vivimos toda la vida en este país, vemos cada día como una herida se abre nuevamente. ¿Cachai? O sea, la misma guay que pasó el viernes pasado. No sé cuándo vaya a salir esto, pero hace 2 días atrás, el... ¿Cómo se llama esto? Los pacos arrojaron un cabro al río Mapocho. Y eso es un elemento también ultra simbólico, porque en dictadura también, en la dictadura de Pinochet, no en la dictadura actual, se arrojaron cuerpos al Mapocho indiscriminadamente y existen registros terribles de cómo era encontrar a esos cuerpos deformados, desfigurados por la tortura y por las distintas formas de dar muerte. Y ese tipo de elementos son... O sea, te habla que en el fondo seguimos en una dictadura que ha durado 50 años, 60 años, y Claro, solo han cambiado las se lo han máscaras. cambiado la Contra máscara. la democracia, que es peor Es que todavía. fue una democracia pactada este país, en realidad. No, nunca salimos de Mm. ese... Nunca salí del viejo Chilo, dijo el Link, el Enrique Lin. Ya, quería ir un poquito. Sé que me has comentado que has estado trabajando aparte, digamos, en otros textos, aparte de este libro que tienes, que se llama Avenida de las Torres, tu primer poemario, ¿verdad? Digamos que sí. Ah. Digamos que sí, digamos que Formal. bueno, igual dentro, o sea, Avenida Las Torres, la versión que tienen ahí es fragmento de Avenida Las Torres, porque es Ok, parte es del mucho más proceso, grande. creo que Todo eso es fueron, una placa, no. o sea, busca el fondo fue un ejercicio promocional que llevamos tanto la gente que fuimos al taller, que fuimos al Panza de Oro, eh, y el fondo busca hacer ¿cómo se llama esto? Un libro mucho mayor, o que en el fondo en el fondo trate o amplíe bajo otras temáticas. Eh, pero no está completo ese libro, y todavía no lo veo como no lo veo como un primer libro todavía. Incluso yo tengo otro libro que quiero Ok, que salga ok. antes Es que una ese. plaqueta. Sí, pues una plaqueta promocional, todo bien,
feliz de la vida y lee, se entrega y son los textos que son. Claro, a lo que quería ir yo es que lo que yo siento cuando leo estos poemas es como que esa infancia chilena de tu generación, que está como atrapada en un limbo, digamos, de calles y de un pasado que no les pertenece y un futuro por construir, y no sé, así lo siento yo, Yo ¿no? no O iba a ser sea, tan profunda, pero bueno. no, o sea, sí, porque tú te pones a leer a los poemas del Camilo y son un retrato de una infancia, por lo menos así lo veo yo. Son un retrato como que de una infancia con, con como que una cierta sensación de encierro, ¿no? Dentro de estas mallas eléctricas, dentro de esta ciudad. ¿Sabes qué me parece divertido que digas eso? Porque a mí, cuando leí eso, porque yo nunca había hablado ni había visto a Camilo, pero había agarrado la plaqueta y lo primero que pensé era, o sea, lo primero que sentí cuando estaba leyendo era el espacio. Era el espacio del cielo, era como un montón de espacio del que hablas, por lo menos del que se siente cuando escriben. Hay versos bien particulares que es como un espacio que es quizás demasiado grande para uno mientras camina. Pero al mismo tiempo, el hecho de que siempre está perseguido por las torres eléctricas es un encierro. O sea, yo lo veo como un Pero encierro. igual están lejos. Vayas a donde vayas, siempre vas a estar en las torres. ¿Sabes? Bueno, Ajá, qué divertido, ¿qué dices tú? me encanta porque son justamente las dos lecturas que me gustaría que se entendieran dentro de ese texto. Porque es un texto, puta, no sé, pues si yo lo tuviera que definir, es un texto callejero. Es callejero, todo el rato. Muchas veces, o sea, la mayoría de los textos, no todos, pero la mayoría ocurren dentro de espacios públicos, espacios de calle, que están tensionados en el fondo por este encierro, esta incapacidad de volver siempre al lugar donde, o al trauma en el fondo, que en el fondo genera el hecho de vivir en zonas de sacrificio, que le hemos llamado acá algunas zonas en las que eh, tanto la idea de progreso capitalista eh, o, o- o- o el mismo extractivismo en otros casos ha generado impactos tales en la vida de las personas que en la salud, ¿cachai? O también en la misma personalidad, que en el fondo se reflejan finalmente en los territorios. Y la gracia de Avenida Las Torres es justamente que ese encierro, creo yo, es, no es una calle, que yo vivo cerca de Las Torres, por eso es una cuestión muy vivencial en este caso. Yo vivo y he frecuentado este territorio durante toda una vida, pero al mismo tiempo esta misma calle está en otras múltiples partes de esta y otras ciudades. O sea, Avenida Las Torres no es solamente acá Santiago, Lo Prado, Santiago de Chile, sino también es acá en otras comunas, es en otras ciudades, es en otros países, me imagino también. No he tenido la suerte de estar en una avenida Las Torres de otro lado, pero me encantaría estar. En Caracas creo que hay un par de avenidas. No sé si avenida, pero calle Las Torres sé que hay. Un espacio así como Avenida Las Torres puede ser la inmensa y jamás terminada Ciudad del Alto acá. Especialmente en algunos lugares. Deberías Claro. venir. Siéntate invitado, por favor. Sí, allá tuve la suerte de conocer el Alto cuando fui para allá. Estuve, al menos, recorrí sus calles, yo estaba súper enfermo esos días, pero bueno, que va de viaje y se enferma. Así que había sido directo a Cocha. Eso fue culpa de Santiago que me llevó a dar jugo en Cochabamba. No, que yo terminé, después del panza, que terminé resfriado. Y recorrí las calles de La Paz con mucha enfermedad, pero disfrutándola al 100%. Y dentro de eso, claro, el alto también podría generar un imaginario muy parecido, creo yo, al que se vive. Ahora, es súper dentro de todo, y esa es una weá que le estaba pensando en todo el proceso de escritura. Finalmente, Avenida Las Torres es un texto súper chileno, porque se refiere muchas veces al ejercicio de Chile. Pero eh, justamente porque más por lo que conozco que por otra cosa, que por algo definido. Eso ya es
más orgánico de las cosas que uno vivenciaba, ¿no? Ahora no sé cómo se leerá, en otros, no sé cómo se leerá en otros países. Creo que ustedes son de las pocas personas que no son chilenas que han leído, afortunado o desafortunadamente, Avenida Las Torres. No, claro, pero, o sea, a pesar de todo, sigue dando un panorama de lo que es la infancia en Latinoamérica. O sea, porque igual en Caracas, o sea, tú podrías tener una avenida Las Torres así, o sea, unos textos así, salidos de la calle de Caracas, con sus particularidades, pero sigue siendo ese pedo de una infancia atrapada en una ciudad que te come, digamos, ¿no? O sea, que es una ciudad, son ciudades difíciles. A mí me gusta eso de la poesía chilena, en general, pero específicamente de los que ahora leo, los más jóvenes. O sea, tenemos la misma edad, digamos, pero eso es una cosa súper vieja. Que, o sea, es como que es poesía chilena, pero no es patriótica. O sea, la patria en Chile es otra cosa. No es lo mismo que decir, digamos, poesía boliviana aquí, porque es como que, ay, Bolivia, no sé qué, pero no. La poesía chilena es chilena, pero no es patriótica, porque Chile y la patria son dos cosas bien. A veces inclusive siento que se pelean. Sí, o sea, es que justamente, no sé si sea... Existen tradiciones que son súper patrióticas, no sé, pues existen muchas exaltaciones también patrióticas dentro de las letras nacionales. O sea, es muy divertido el ejercicio que toma no sé, pues, algunos autores chilenos. Por ejemplo, la Gabriela era súper crítica al respecto, Gabriela Mistral. O sea, yo no soy un gran lector de Gabriela, pero siempre me ha generado esa sensación de que, a pesar de que se puede tener una lectura muy, muy de lo nacional o patriótico, siempre es bajo una crítica o bajo el dolor. O la misma imagen, o las mismas imágenes de, no sé, en la misma canción popular que generaba la misma canción popular, la nueva canción chilena, que en el fondo genera ¿cómo decir? Un ejercicio crítico, pero también desde lo emblemático, desde la crítica hacia la patria misma. Y que son elementos que posteriormente contemporáneamente se están trabajando mucho. O sea, como te digo, la herida aquí duele y sigue y va a seguir doliendo por el tiempo que no lo cambiemos, porque esa es la otra guapa, si la guapa hay que cambiarla. Y creo que el sentimiento, o no existe una idea de patria. Yo creo que nosotros, un grupo de personas, decimos que lo que pasó aquí hace un año atrás, que aquí le llamaron popularmente el estallido social, para nosotros es el acabose de Chile, o uno de los tantos acaboses que tienen que ocurrir, porque este es un país que no debiera existir. Incluso desde su misma configuración como Estado-nación. Y creo que en ese dilema nos estamos moviendo. Nos movemos, vivimos y morimos, ¿no? Claro. Sí, nosotros siempre nos hacemos, bueno, pues siempre bromeábamos con algunos amigos cuando íbamos a Chile, que el norte de Chile en realidad es Bolivia. Exacto. O sea, que una expansión, o Perú, una expansión, más bien. Una expansión, así como Claro. se ocuparon los territorios del norte al finales del siglo XIX, se ocupó para atrás los territorios del sur que pertenecían al pueblo mapuche. Entonces, ese tipo Claro. de elementos, o esa expansión colonialista de un Estado-nación, que en el fondo previamente ya estaban definidos, tratados cuando todavía estaba la corona española reinando en estas tierras. Posterior a eso se deviene en justamente una expansión y un genocidio también, desde el cual Claro. nace esta noción de Chile. Claro. Es la Compañía Limitada de Chile, más o Exacto. menos. Y Claro, Chile como Chile, el Estado Chile como, S.A. como compañía, Claro, no, digamos. eso después de Chile S.A. es después, igual, pero es Chile S.A. Toda la vida. Todavía no quiebra esta empresa, chuche tu madre. Pero estamos esperando que quiebre, pues si tiene que quebrarse, creo yo. Y esperemos que sea más pronto que tarde. Están todas las señales, yo creo que están todas las energías para que así suceda. Yo creo que son necesarias muchas reivindicaciones sociales y zanjar, y curar muchas heridas. O sea, es muy fuerte todo lo que ha pasado en Chile en los últimos 50, 60 años. 80. Bueno, sí. Pero hablando particularmente de las últimas dictaduras, Claro. digamos,
mierda, o sea, son heridas sociales que son muy, muy difíciles de cerrar. Muy difíciles Chile de todavía cerrar. no ha tenido su momento de liberación, aunque sea chiquito. Creo que el resto Mm, de nosotros, después de las dictaduras, han tenido, aunque sea un momentito, de decir como, ok, ya, ya, sí. podemos hacernos un territorio que sea nuestro, ¿no? Creo que todavía le falta. Claro, ¿Dónde están? lo más cercano que tuvimos en este país fue la Unidad Popular. ¿Cachai? Que Mm. fue, o sea, que era el evento sui generis dentro de las corrientes de izquierda, que era un gobierno socialista, que no fue socialismo, a diferencia de como se lee también en otras partes. Fue un proceso que llegó de forma democrática al poder, pero a partir de eso, un proceso truncado donde efectivamente ocurrieron muchos elementos que en el fondo guiaban o apuntaban, y había un compromiso por parte de la clase trabajadora de, de justamente generar un país distinto, pero que ya sabemos cómo terminó y que seguimos en ese mismo loop desde siempre. ¿Cachai? Y el papel de las Fuerzas Armadas también, porque digamos que las Fuerzas Armadas han truncado un montón de procesos de expansión o de justamente de entrada o de diálogo de otras voces, ¿cachai? O de otros que no forman este país, fueron truncados siempre. Todos los procesos constitucionales acá han tenido participación militar. ¿Cachai? Ahora vamos a entrar en un proceso de discusión constitucional que hay mucho que hablar, pero creo que no es la instancia para hablar de esto, pero justamente el gran miedo es que sea la misma, una cocinilla, que sea para mí mi mayor miedo es que la weá, y es lo que apunta, que la weá sea una cocinilla entre las mismas clases, o sea, entre la clase dominante nomás, claro. y que los demás Las mismas negociaciones que mantienen al país así. la mierda. Claro. Puta, qué fuerte. Mira, creo que te podría, Podemos cambiar de, sí, de tono. te podría pedir que leas tal vez un par de poemas si te Ya, animas. pues, ¿cuál es? ¿Cuáles? Te lo Sí, señalo. pues, no sé, pues, si quieres les da lo mismo, ¿cuáles que eran de las torres? A mí me gusta, pero no te voy a decir lo que me gusta, pues. No, sí, pero me dices pero leo de las torres. Ya, pues voy a leer unas poetries. De Avenida de las Torres. Anoche soñé que volaba como un volantín cortado, abajo los cabros abanicaban coligües, me alejaba de las torres, su campo magnético ya no era una trampa, nunca he llegado tan lejos, a cielo abierto vi el sol reflejado, como otra estrella en ventanas de rascacielos, quedé encandilado, el viento cantaba un bal de balizas, frenazos de bocinas de micros, pasé entre medio una bandada de palomas, como un sueño dentro de otro, caí lentamente, con mis alas rajadas, atrapado en un barrio como el mío. Es posible salir de Avenida de las Torres, pero aparece nuevamente en otro lado de la ciudad. Borracho toma la micro de a casa, despierta y se baja a preguntar direcciones. Una mosca invisible le baila en las sienes y por familiar aquel sonido no cree estar loco. Piensa en que mamá le pegó lo senil, cuando nadie conoce la intersección de su calle, le indican el zanjón los puntos cardinales, a su derecha la cordillera más cerca que de costumbre. Yo necesito amor, comprensión y ternura, porque mi vieja me quita las llaves, como si tuviera otro lugar donde caer muerto. Pone púas en la reja para que no me pase y mis habilidades de gato a veces fallan. Sangrando en la vereda, completamente ciego, digo al vecino, estoy volado. Él responde, todos tenemos vicios, grita el nombre de mi madre. Oigo sus pantuflas, pura vergüenza le hago pasar, mamita, no me pegue, no me cure las heridas. Siga durmiendo con la tele prendida. Yo necesito amor, comprensión y ternura, porque en la feria me quitan el saludo y no me dejan descargar sacos. Al menos el casero suelta una moneda, pregunta cómo sigue mi hermano. Ese otro se fue a trabajar a la mina hace 2 meses, no manda un peso. Yo necesito amor, comprensión y ternura, porque a veces el cuerpo pide excesos, algo más que comida caliente, repetirse el plato en lo posible, reventar de placer en abrazos que atraviesan, aunque sea un minuto, escapar del encierro, tocar la punta de las torres, electrocutarse, quemando piedras en un codo de acero.
Yo necesito amor, comprensión y ternura, porque ando sin carnet y la ayuda me hace un control. Omito presentaciones, el root y tantas cosas no cambian. A patadas en canillas jugando pacos y ladrones, aprendí el procedimiento. Usted siente mi cabo, el corazón se me sale, dice lo mismo que la ficha, una vida en las torres, distinguiendo aviones de ovnis entre amigos de una noche y los que convidan de su pan. Toda persona tiene un lado oscuro. Por esta linterna que me apunta, les juro, esa lata no es mía, el codo lo encontré tirado, tengo mal de Diógenes, igual que mi abuelo, Paco retirado, pregunta al pastor si no voy al culto, consulte por radio el biométrico y déjeme ir. Yo necesito amor, comprensión y ternura, porque mamita no me cree que dormía en el calabozo. Yo necesito amor, comprensión y ternura, porque aparte de todo tengo el vicio de mentir. Yo necesito amor, comprensión y ternura, porque los cables cierran los límites de la urbe y por la avenida se escucha un enjambre. Me pierdo en el sonido hasta pisar la carretera, ahora podría tomar otro rumbo, pero soy un imán que se pega a los fierros. En esa pasarela escupimos los autos, en la berma pillamos muertos a perros amigos. La nimita ya estaba desde antes que naciera, aquí fue que me besó la Danitza. Cuando me preguntó si era verdad que un loco se cayó desde arriba de las torres, le respondí, ¿cuál de todos? Eso, gracias. Ay, hermano. Precioso, brother. Me encanta. Gracias. No sé, Ya le hiciste llorar. Sí. Davis. Coño, hermoso verte, hermano, de verdad. Hermoso También verte. mi guacho lindo. Le echo de Igual menos, cuando quieras, aquí tienes casa. quiero ir para ¿Oíste? allá. Po. Y ustedes igual acá, pues mi guacho, si saben que acá son bienvenidos, sea en mi casa o sea en la otra persona, pero mi casa está abierta, ustedes saben, para todas las personas que he conocido allá, incluso si tienen amigos, yo confío en ustedes. Yo al menos Santiago a ti te conocí en persona y de corazón hermano te quiero mucho. Y, Igual, hermanito. y hermano, o sea, te estamos esperando como uno espera que lo esperen allá también, pues. Claro que sí. Pero, Claro que sí, mi negro. pero tú sabes ya. Bueno, gracias Camilito por habernos acompañado en esta noche, aquí en el episodio de La Bestia Impura. Te agradecemos por tus poemas, los vamos a colocar en la página junto con una publicación que tenemos pendiente. Y nada, hermano, gracias por darnos esta entrevista, por acompañarnos. Gracias a Dinos ustedes. dónde te podemos encontrar. A mí, ¿dónde me pueden encontrar? En Avenida Las Torres. Dale color. No, me pueden encontrar en Instagram y en Instagram nomás. @vitrina.trizada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor siempre estar ahí más con gente tan querida y que se valore también el ejercicio que uno hace. Sí, ¿para qué? Muchas gracias a ustedes. Los tengo en mi corazón. Gracias.